Señores, buenas tardes. En la tercera entrega de Contrapunto Jurídico nos acompaña el renombrado y reputado abogado Fernando Ugaz Segarra para conversar respecto de la colaboración eficaz y cómo es que esta debe ser tratada en un proceso distinto al procedimiento especial de colaboración eficaz. Bueno, en principio la importancia de una declaración de colaboración eficaz se ve en estos contextos, más aún cuando este procedimiento especial está siendo utilizado para llevar casos del sistema anticorrupción, de los cuello blancos y los temas de corrupción a nivel nacional de los gobiernos regionales, para llevar a prisión a altos funcionarios. De tal manera que la Sala Penal Nacional ha descrito que el uso de una declaración de un aspirante a colaboración eficaz es aún dudosa, porque justo la implementación del procedimiento de colaboración eficaz se realiza para su corroboración para posterior utilización. Pero qué duda cabe que si mientras tanto hay una útil declaración de un colaborador eficaz a un aspirante, la pregunta es qué requisitos este debe tener para su uso. Entonces la Sala Penal Nacional ya emitió un acuerdo plenario donde describe que mínimamente tiene que ser acompañado con elementos de corroboración, algunos elementos de convicción que permitan de alguna manera rodear a esa declaración de este aspirante para que pueda ser utilizado para otro procedimiento ajeno al procedimiento especial de colaboración. Sin embargo, entendemos también, junto con la casación del caso Oviedo, que no basta con ese nivel de corroboración y tenemos que implementar un nivel de interpretación restrictiva, porque va a ser utilizado para limitación de libertades individuales. De tal manera que lo que nosotros afirmamos es que también es necesaria una corroboración externa. Esto es, hay un expediente de recepción, hay una carpeta que va a recibir esta declaración y tiene que encontrar un mínimo de corroboración también para que engarce en esta otra carpeta, y así no solamente se baste la corroboración interna de la declaración del aspirante a colaboración eficaz, que viene a ser una corroboración novedosa, nueva, útil, oportuna, y por otro lado se engarce toda esta material de corroboración con la de soporte, donde se va a utilizar esta declaración del aspirante para que así pues pueda haber todas las garantías y se pueda usar de la mejor manera estas declaraciones de aspirantes. Ahora, por parte de este lado de la mesa, si bien compartimos el acuerdo plenario el 2/2017 que votó la otrora Sala Penal Nacional, que ahora se fusionó con el sistema de crimen organizado y corrupción de funcionarios, y también podemos entender la importancia de los pronunciamientos de la Corte Suprema, nosotros guardamos una postura ligeramente más restrictiva que la expuesta por el maestro Ugaz, y nosotros señalamos que la corroboración interna que señala el acuerdo plenario 2/2017 choca con la postura que Fiscalía y este subsistema de justicia está adoptando. Para poder establecer la corroboración interna, esto es la coherencia interna, ya tratada en el plenario de los testigos impropios por la Corte Suprema, nos implica dos cosas. Lo primero es la verosimilitud del testimonio de la prueba personal que se está incorporando por prueba trasladada. Vaya usted a saber si es que efectivamente se cumplen los presupuestos. Y el segundo es que el órgano de prueba, esto es quien da el dicho que tú quieres utilizar para guardar a una persona, tiene que ser objetivo, y esto parte por conocer la identidad de la persona. Si uno no conoce la identidad de la persona, si es que uno no ha podido ejercer control sobre el dicho de esta persona, es imposible que la prueba central de la medida restrictiva de derechos, como es la colaboración, el dicho del colaborador eficaz, pueda generar un estándar de sospecha grave, puesto que en estructuras probatorias el centro es lo que te genera el estándar y todo lo que viene alrededor es lo que sustenta el estándar que Fiscalía dice. Bueno, en efecto, hay dos extremos con respecto a la opinión tuya, César, que me parecen absolutamente rescatables y atendibles como crítica. La primera con respecto al tema de la verosimilitud y la objetividad. En principio, ¿qué debemos entender por verosimilitud? Debemos entender por verosimilitud es la apariencia de verdad. De ninguna manera se espera que una declaración de un colaborador eficaz sea una verdad. Se entiende que
su declaración se va a engarzar dentro de una apariencia de verdad y por eso está compasada de una serie de material probatorio adjunto que por lo menos brinda soporte a la teoría del caso del fiscal. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al tema de la identidad y la reserva, yo creo que ahí se ha matizado el sistema anticorrupción y de un momento acá, digamos, incluso no compartiendo lo que las reglas mismas de protección de los testigos y colaboradores se debería merecer, está anunciando constantemente las declaraciones de colaboradores eficaces con nombre propio. Esto es al estilo de cómo se ha estado manejando en Brasil este tema de colaboraciones eficaces. De tal manera que por este segundo aspecto, en la mayoría de los casos, por lo menos los más connotados y los más, publicitados, se han dado con nombre propio. Llámese colaborador eficaz Jorge Yoshiyama para el tema de la señora Keiko Fujimori, llámese la colaboración eficaz del caso Horacio Canepa para el tema de los árbitros y así sucesivamente. De tal manera que prácticamente se están hablando de colaboradores eficaces sin una entidad reservada, expuesta a los medios, con lo que están tratando de salvar de alguna u otra manera, con alguna técnica un poco discutible, este tema de la objetividad en las declaraciones. Es cierto que hay algunos otros casos donde se ha discutido con mayor profundidad esto, el caso Oviedo, y es justo por ello que cuando llegó a casación este tema del Oviedo, lo que dijeron en la casación fue de que no le admitían el tema casacional porque se había corroborado con material probatorio del expediente de recibo. Esto es, había existido declaraciones documentales y actos de investigación que habían soportado la declaración del colaborador, y por eso es que no se vino abajo esta colaboración. Yo pienso, sin embargo, que esto aún está en camino, se está madurando, es una experiencia nueva, se está enfrentando un tema de criminalidad organizada, los abogados discutimos mucho esos temas de procedimientos, creo yo que aún se tienen que elevar los estándares para garantizar digamos, el derecho a la defensa y un debido proceso en estos casos. Y por ejemplo es absolutamente criticable el uso que se quiere dar por parte de la Fiscalía en casos como Keiko, donde al portas de resolverse un tema en el Tribunal Constitucional se está queriendo ingresar, se publicita, se coloca en medio las declaraciones de Jorge Yoshiyama y otros colaboradores eficaces, correcto, con lo cual no hacen más que simplemente poner más cuestionamiento a un instrumento que puede ser altamente eficaz, correcto, para una lucha anticorrupción. Y es que efectivamente, como ha señalado el doctor, la colaboración eficaz es un elemento eficaz, sí, vale la redundancia. Ya lo probaron con Al Capone, lo probaron con la mafia italiana, lo probaron con Odebrecht, lo han probado en el sistema antiterrorista, en el sistema anticorrupción, en sede nacional. Pero se tiene que elevar el estándar. La legitimidad de la lucha anticorrupción no solamente es meter presa a las personas, es que meter presa a las personas puede ser sustentable porque se ha hecho bien y porque se ha hecho con respeto a los derechos de quien tú estás metiendo preso. Y esta elevación del estándar parte directamente por cuál es el objeto de la colaboración eficaz. Justamente se mencionaba la casación Oviedo, y en la casación Oviedo lo que se trataba de señalar, y que también fue discutido posteriormente en Cuellos Blancos, es que el objeto de la colaboración, para poder cumplir con un estándar de sospecha aceptable para ser utilizado como prueba central en las medidas restrictivas de derechos, tenía que ser una corroboración nuclear, no podía ser una corroboración periférica. Y por corroboración nuclear tenemos que entender que son los elementos centrales de la imputación fiscal, los cuales necesariamente son los elementos normativos y descriptivos del tipo. Sí, desde esa perspectiva, yo creo que está pasando un alto nivel de examen la colaboración eficaz en sistemas judiciales como el nuestro, donde hemos tenido niveles de organización criminal que han copado instituciones públicas de alto nivel. Estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura, estamos hablando del Poder Judicial a nivel de la Suprema, Fiscalía de la Nación, estamos hablando del Congreso de la República, estamos hablando de un cuestionamiento, digamos, de instituciones súper importantes a nivel constitucional, que definitivamente que sin herramientas como las de procedimientos especiales como colaboración eficaz, terminaciones anticipadas, o algunas otras salidas alternativas del proceso, sería muy difícil enfrentar estos niveles de poder en los cuales normalmente las organizaciones criminales pues se ven protegidos, ¿no?
de tal manera que en efecto en el momento de la implementación existen muchos excesos y muchas críticas, pero creo que hay que hacer un balance. Entonces el balance es que están sirviendo como herramienta para dar medidas de prisión y qué duda cabe también para llegar a conclusiones de proceso, correcto, y acusaciones, pero creo que aún nos falta dosificar de mayores garantías para con los imputados, para con los investigados, y pues que no se vuelva la reina de las pruebas la colaboración eficaz, sino que sea un apoyo, un buen sustento para el mismo y que no sea pues el elemento principal. Eso es todo.